La Escritura nos lo dice claramente. Tenemos que analizarlo, tenemos que recibirlo y tenemos que ver esta frase que Dios, el Espíritu Santo, que es Dios, cuando inspiró a el escritor del libro de Deuteronomio, que fue Moisés, puso esta frase: cuídate de no olvidarte de Dios, porque Dios nos sacó del mundo, nos sacó de la casa de servidumbre, donde servíamos, donde éramos esclavos, de todas las cuestiones mundanas, vivíamos como siervos de todo ello, esclavos de todo ello, y Dios en su infinita misericordia y en su amor nos liberó de ahí. El Señor Jesucristo nos hizo posible que saliéramos de esa esclavitud y estemos ahora en este hermoso camino. Por eso la Escritura nos menciona, así que debemos de verlo como una exhortación, sí, una exhortación, como una advertencia también. Debemos de ver esto como una advertencia, debemos de verlo como un mandamiento negativo, de no hacer esto, de no olvidarnos de Dios, porque hay mandamientos positivos, los que sí debemos hacer, y hay mandamientos negativos de lo que no debemos hacer. En este caso no debemos olvidarnos de Dios. Aun cuando nos vaya bien en la vida, para que no se nos aplique luego aquel dicho muy conocido del mundo que dice que al nopal vienen a ver solamente cuando hay prunas. A veces nos acordamos de Dios solamente en los problemas, en las angustias, y cuando estamos bien, cuando hay abundancia, a veces nos olvidamos de Dios. Y aquí la Escritura nos dice: cuídate de no olvidarte de Dios. Olvidarse uno de una persona es de que se le deja de tener afecto, se le deja de tener amor. Si nos olvidamos de Dios, significa que estamos dejando de sentir amor a Dios. Significaría que estaríamos dejando de cumplir con el primer y grande mandamiento, que es amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Aún en la abundancia hay que amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo con alma, cuerpo, espíritu. Pero si nos empezamos a olvidar de Dios, significa que nuestro corazón empieza a dejar de quererlo, empieza a dejar de amarlo, empieza a dejar de respetarlo. Cuando uno se olvida de una persona es porque ya no lo toma en cuenta. Si nos olvidamos de Dios, significa que ya no estamos tomando en cuenta para nuestros propósitos, para nuestra vida. Ya no decimos si Dios quiere, ya no decimos que se haga su voluntad, sino lo vamos relegando a Dios. Es cuando se empieza a olvidar de un ser, en este caso de Dios. Significa que ya no se tiene memoria. Si nos empezamos a olvidar de Dios, significa que ya no lo tenemos en la memoria. Y todo lo que conlleva olvidarnos de Dios. Nos olvidamos de Dios cuando dejamos de orar. Nos olvidamos de Dios cuando dejamos de leer la Biblia. Nos olvidamos de Dios cuando dejamos de recordar pasajes bíblicos. Nos olvidamos de Dios cuando nos gustan más las cuestiones mundanas, paganas. Nos olvidamos de Dios cuando somos propensos hacia el pecado que nos gusta, nos llama la atención. Nos olvidamos de Dios cuando la mayor parte de nuestra mente está ocupada en las cuestiones del mundo y no en las cuestiones espirituales. Es cuando empezamos a olvidarnos de Dios. Y nos acordamos de Dios cuando hay problemas. Nos acordamos de Dios cuando estamos en angustia. Por ello la Biblia nos dice: cuídate. Y como que cuídate, así como te cuidas del COVID, así como te cuidas del frío, así como te cuidas de la gente, así como te cuidas de las personas que se dedican a hacer actos delictivos, así como te cuidas de proteger tu casa, así como te cuidas de proteger a tus hijos, así debemos de cuidarnos y tener siempre
la mente de no olvidarnos de Dios, para no ser personas malagradecidas con Dios. Si nos olvidamos de Dios, significa que nuestro cristianismo fue efímero. Si nos olvidamos de Dios, significa que no somos realmente seres espirituales, que no estamos capacitados por gusto, ¿verdad? Porque obviamente nadie tiene la capacidad espiritual, pero que no tenemos una capacidad por gusto propio de vivir en el cielo, porque pues en el cielo todo el tiempo vamos a estar delante de la presencia de Dios, como lo estamos aquí también. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Todo el tiempo estamos delante de la presencia de Dios. Nosotros como sus hijos todo el tiempo estamos delante de Dios. A veces ignoramos ese asunto, a veces por conveniencia ignoramos que Dios nos ve, que Dios está al pendiente de lo que hacemos, de lo que pensamos, y en ocasiones puede ser que nos olvidemos de Dios. Y vamos a desarrollar este tema a través de la pregunta ¿por qué? ¿Por qué debemos cuidarnos de no olvidarnos de Dios? Ya hemos visto lo que significa olvidarnos de Dios. Ya hemos visto a través de una pequeña introducción el por qué, cómo nos empezamos a olvidar y lo que significa olvidarnos. Significa dejar de tener afecto, amor, dejar de tenerlo en la mente para los propósitos, para los planes que uno tiene. ¿Pero por qué? ¿Por qué no debemos olvidarnos de Dios? Bueno, son 4 cosas las que vamos a ver de forma sencilla y de manera corta, de modo de que se nos quede un poco más grabado esta frase que es bíblica y que lo dice Dios en su palabra y que nos lo dice a todos, ya que su palabra es toda la palabra de Dios, es inspirada por Dios, y toda la palabra es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para convencernos. Así que esta frase que está escrita en el libro de Deuteronomio, cuídate de no olvidarte de Jehová, cuídate de no olvidarte de Dios, es para nosotros. Y Dios nos está diciendo en este momento que no nos olvidemos de Él. Porque si nos olvidamos de Dios, seremos considerados como personas negligentes. Ahí atrás, en el capítulo 4 del libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9, ser considerado una persona negligente, ser considerado una persona que no. Una persona negligente es aquella que no cuida, que no le importa. Si nos olvidamos de Dios, significa que no nos importa la relación con Dios. Significa que no nos importa qué sienta Dios cuando nos olvidamos de Él. Significa que no nos importa que Él haya dado su vida a nuestro Señor Jesucristo. Significa que no nos importa Dios. Significa que seríamos personas egoístas al pensar solamente en nosotros. A lo mejor nunca hemos llegado a experimentar el de que una persona muy querida a nosotros, no lo hemos llegado a experimentar porque pues los hijos aquí en la tierra, nuestros hijos, pues no se olvidan de nosotros, ¿no? Pero ¿qué pasaría si un hijo de nosotros se olvidara del padre? ¿Cómo sentiríamos nosotros? Sobre todo de una madre, ¿no? Que la madre lo trajo al mundo, que la madre, ¿qué sentiría aquella madre que tenga un año de no ver a su hijo, que esté lejos de ti, que vaya y lo visite y que le diga al hijo, ¿y tú quién eres? A ti no te conozco. Sentiría que su corazón se achica, lloraría. Y no nos ponemos a pensar nosotros qué siente Dios cuando nos olvidamos de Él. No nos ponemos a pensar qué siente Dios cuando caemos en la tentación. No nos ponemos a pensar qué siente Dios cuando conocemos sus mandamientos y no lo hacemos porque no nos importa. Y lo primero que es el por qué es porque seríamos considerados personas negligentes, personas que no nos importan, personas que no somos cuidadosos. Dice el versículo 9 de Deuteronomio 4:9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de su corazón todos los días de tu vida,
Antes bien les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por apartarse del corazón, apartamos nuestro corazón, apartamos a Dios de nuestro corazón, apartamos a Dios de nuestra mente, apartamos a Dios de nuestra memoria, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, porque somos seres o seríamos personas negligentes, personas que no nos importaría absolutamente nada de lo que Dios pueda sentir, de lo que Dios pueda pensar. ¿Se puede vivir así? Pues tal vez podríamos vivir así. Me he olvidado de Dios, no me pasa nada. Así puedo continuar en la vida. Así puedo continuar con la vida cristiana. Así puedo decir que sigo siendo espiritual. Así puedo decir que sigo siendo cristiano, que me olvido de Dios 23 horas al día. 23 con 50 minutos al día. ¿Cuántas veces tenemos a Dios en la mente? ¿Cuántas veces tenemos a Dios en el corazón? De todos los 24 horas. Porque el salmista dice que debemos de meditar en la ley de Dios de día y de noche. Aún dormidos podemos estar meditando en la palabra de Dios. Muchos han experimentado, o muchos hemos experimentado, estamos soñando, estamos pensando en la Biblia y podemos estar dormidos. Porque es un ejercicio que se puede hacer. Pero si alguno se olvida de Dios, no le pasa nada de eso, no me pasa nada. Sigo con mi vida cristiana, sigo con ese mismo camino. A fin de cuentas no siento nada, no me ha pasado nada, puedo continuar así. Pero la Biblia me dice que es negligente, sí, pues la Biblia me dice que soy negligente, pues ni modo, así puedo hacer. Pero quien juzga es Dios, no nosotros. Yo no puedo juzgar mi vida cristiana, o yo no debo juzgar mi vida cristiana. Si yo juzgo mi vida cristiana, mi vida espiritual, pues me voy a poner en pies, me voy a poner qué he pasado. Pero quien juzga es Dios, quien conoce el corazón es Dios, aún más que yo mismo, aún más que nosotros mismos. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la mente nos puede juzgar o puede tapar, esconder algo en el corazón, pero ante Dios no. Nosotros mismos podemos decir, no, eso está medio oculto de uno mismo, pero ante Dios no hay nada oculto. Ante Dios algún día todas las cosas han de salir a flote, han de salir a relucir, han de salir a la luz, todas las cosas. Cada pensamiento de nuestro corazón, cada sentimiento de nuestro corazón, cada idea, algún día va a salir. Y si en eso, en alguna ocasión, me he olvidado de Dios, pues obviamente que eso va a ser. ¿Por qué debemos de cuidarnos? Porque seremos considerados negligentes y porque seremos nombrados como ingratos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 19, nos presenta la Escritura una historia real que pasó hace muchos años, que sigue pasando y que en la actualidad sigue pasando. 10 fueron limpiados, 9 se olvidaron, solamente uno le dio gloria a Dios. Por eso el Deuteronomio nos dice: cuídate, no olvidaste de Jehová que te sacó de Egipto, de tierra de servidumbre. A lo mejor no hemos entendido que hemos sido limpiados del pecado. A lo mejor no hemos entendido que hemos sido limpiados de esa lepra que es el pecado, que nos iba a conducir a la muerte espiritual, no a la muerte física, porque al fin de cuentas la muerte física nadie la puede evitar. Ya está prefijado el tiempo, dice Hechos, que vamos a dejar este cuerpo. Pero, ¿cómo queremos dejar este cuerpo? ¿Cómo queremos presentarnos ante Dios? ¿Como negligentes o como personas diligentes que todo el día nos hemos acordado de Dios desde que lo conocimos? A veces pasa de que no nos acordamos de Dios o que nos olvidamos de Dios porque no lo conocemos, porque no sabemos lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo, lo que va a hacer, porque no hacemos esa magnitud del amor de Dios, porque no comprendemos muchas cosas de Dios y no comprendemos porque no queremos comprender a Dios, por eso, porque no queremos entender. Y este punto 2 es que seremos nombrados como ingratos. Dice ahí la Escritura, aunque ya la parafraseamos, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, versículo 11 al 19.
mostrados a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino ese extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dice el versículo 18: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios. ¿Y quién fue el que lo limpió? ¿Por orden de quién? ¿Por mandato de quién? Entonces Jesús es Dios. El mismo Jesús dice. Pero 9 no volvieron. Pero cuando estaban enfermos, cuando tenían necesidad, cuando estaban en problemas, dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Reconocieron que Jesús podía, reconocieron que Jesús sabía, reconocieron que Jesús podía tener misericordia. Y lo llamaron Maestro y le pidieron, le clamaron misericordia. Y cuando fueron limpiados, se olvidaron de aquella limpieza. No les importó en lo absoluto. No les importó nada de lo que habían recibido. Nosotros hemos sido limpiados, limpios, somos limpios del pecado. Somos limpios de la maldad. Somos limpios de la iniquidad. Somos limpios de los malos pensamientos. Hemos dado gloria a Dios como debe de ser. Así como lo hizo este samaritano, que se postró en tierra a los pies y que volvió nuevamente y glorificando a Dios a gran voz, con una gran alegría, con una gran gratitud. Así le damos gloria y honra a Dios, o lo hacemos querido, o lo hacemos solamente por obligación. No lo hacemos porque nos nazca del corazón, no lo hacemos porque realmente lo sentimos. Este samaritano lo sintió, y ese samaritano volvió con Jesús, volvió con el Maestro, volvió con aquel que le había dado la limpieza, aquella necesidad que él tenía, y le dio gloria, y le dio honra, y se postró y le adoró. ¿Por qué tenemos que cuidarnos de no olvidarnos de Dios? Porque entonces tendremos lágrimas amargas en nuestra vida. Jeremías capítulo 3. Son 4 cosas del título: cuídate de no olvidarte de Dios. 4 puntos. Punto número 1, porque seremos considerados negligentes. Punto número 2, porque seremos nombrados como ingratos. Punto número 3, porque en nuestra vida lloraremos lágrimas amargas. No porque Dios nos lo mande, sino por la consecuencia de olvidarnos. Ya hemos dicho en la introducción que se olvida uno de Dios cuando empieza uno a llamarle la atención a las cosas del mundo. Entonces, cuando caemos en tentación, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de los mandamientos, y toda acción trae consecuencias. Hemos de pecar, entonces viene la consecuencia. Hay otra cuestión de que hay lágrimas en nuestra vida cuando somos probados, pero aquí estamos viendo de los que se olvidan de Dios, de los que vuelven al pecado, de los que vuelven al mundo, y Dios no les manda las cuestiones aquellas para que lloren lágrimas en su vida, lágrimas amargas, sino es la propia consecuencia de los actos que cada quien ha hecho. Por eso no debemos de olvidarnos de Dios. Si de por sí la vida es dura, si de por sí la vida es complicada, si de por sí en la vida va a haber cuestiones por la propia vida, por la propia continuidad de la vida, en donde tal vez tendremos que llorar la pérdida de un familiar, algo que vamos a llorar por algo, no busquemos más amarguras en nuestra vida, porque si nos olvidamos de Dios, eso va a ser para nosotros. Jeremías capítulo 3, versículo 21 dice: voz fue oída, Jeremías 3:21, voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Tenían a Dios, estaban con Dios, pero torcieron el camino, se olvidaron de Dios, y luego vino como consecuencia un llanto de ruego, un llanto amargo, un llanto de clamor. Por eso empezamos diciendo en aquella introducción de que no seamos como
aquel dicho, al palo viene a ver suerte cuando hay problemas, así nos decían nuestros padres, nuestros abuelos, así nos decían, porque a veces nos olvidamos de visitarlos, pero cuando había una necesidad íbamos a buscarlos a ellos, por la sabiduría, por la comprensión, porque nos devolvían la vida con algún consejo. No nos olvidemos de Dios, porque las consecuencias son graves, las consecuencias son lamentables. Aquí en la tierra vamos a padecer, aquí en la tierra vamos a sufrir, aquí en la tierra van a llegar esas consecuencias de nuestros actos, por habernos olvidado de Dios, por haber torcido nuestro camino. Y luego vamos a estar llorando, vamos a estar gritando, vamos a estar rogándole a Dios. Y Dios tal vez pueda perdonarnos, o tal vez nos llegue a perdonar nuevamente, pero el sufrimiento, pero lo que estamos sintiendo, no hay necesidad de padecer algo más. El Señor Jesucristo ya padeció por nosotros. El Señor Jesús ya pagó por nosotros. Y fue un sufrimiento terrible. Y fue un sufrimiento grande. Que no debemos nosotros querer pasar por eso. Si en algún momento hemos considerado nuestra vida pasada llena de sufrimiento, no queramos volver a sufrir aquello. Hoy estamos con Dios, hoy estamos en la luz, hoy estamos en el calor. Nos empezamos a alejar de Dios, nos empezamos a alejar de la luz, nos empezamos a alejar de ese calor espiritual que solamente está con Dios. Y a más alejados de Dios, más oscuridad, fácil nos vamos a perder, porque no vamos a ubicarlo, porque no vamos a verlo. Y no hay luz en nuestra vida, no hay entendimiento, no hay sabiduría, y nos vamos a perder nuestra mente. Solos, sin la guía de Dios, nos vamos siempre a estar buscando cosas para alegrar el cuerpo, para alegrar nada más la carne, pero no para alegrar el alma. Por ello, hermanos, hermanas, no nos olvidemos de Dios como una exhortación que nos dice Dios en el libro de Deuteronomio 6, del 11 al 12, que es nuestro texto base. Cuídate de no olvidarte de Dios. Como mandamiento, tomémoslo. Como exhortación, tomémoslo. Como advertencia, tomémoslo. Así debemos de ver esa frase. Así debemos sentirla en nuestra vida. Y Dios, a través de su palabra, aunque solamente estemos tomando algunos extractos, algunos pasajes, porque pues entonces sería muy extenso, solamente estamos tomando algunas cosas de lo que la Biblia nos menciona para este tema, porque es mucho, las muchas consecuencias que trae olvidarnos de Dios. Por eso entonces ya no es tan sencillo que me digan que soy ingrato, que soy negligente. No, ya hay ahora sí un dolor a mi cuerpo, ya hay ahora sí un dolor a mi corazón, y ahora sí hay un dolor a mi mente, porque si la Biblia me dice, si te olvidas de Dios eres un negligente, no pasa nada. Si te olvidas de Dios eres un ingrato, puedo vivir con él. Pues si te olvidas de Dios puedes sufrir penalidades. Ahí sí hay una alerta, ahí sí hay un cuidado, ¿no? Entonces no me voy a olvidar de Dios por conveniencia, pero cuando no me olvido de Dios, aunque sea por conveniencia, poco a poco que lo empiezo a conocer, ya no me olvido de Dios, pero ahora por amor, pero ahora porque lo quiero, porque lo amo, porque le agradezco, porque Él es mi Salvador, porque Él es el que me dio la vida y porque Él es el que me da la oportunidad de vida eterna. Y con ello libro muchas penas aquí en la tierra, y con ello libro muchos sufrimientos aquí en la tierra. Y créanlo que hay mucho sufrimiento en el mundo. En el mundo se sufre de una manera más, como que más cruda, ¿no? Porque también aquí sufrimos, pero tenemos una esperanza. Porque también aquí somos afligidos, pero tenemos un consolador. Tenemos que nos consuele la iglesia, los hermanos, Dios, el Espíritu Santo. La esperanza nos mantiene vivos. Y allá el sufrimiento es crudo. No hay nada, no hay a dónde voltear, no hay a dónde ver, no hay una luz, no hay nada. Decía una señora en tono de broma. Decía, fíjense que me han pasado muchas cosas. Le platico a mi vecina y mi vecina me dice, algún día verás la luz. Dice la señora, pues sí, cuando me muera. Y mientras, aquí estamos en la luz. Por ello no debemos olvidarnos de Dios. Y por último, no debemos olvidarnos de Dios porque entonces el destino será tormentoso. Salmos capítulo 9, versículo 17. Salmos 9, 17. Así que ya no es tan sencillo como
empezamos diciendo, bueno, pues soy negligente, puedo vivir, soy ingrato, puedo vivir, pero ya aquí ya. Y en este otro menos, porque ya incluye una eternidad, un tiempo prolongado, donde ya no va a haber oportunidad de regresar. Es decir, ahora sí Dios ya me va a olvidar de mí, ya no se puede regresar. Ahorita es cuando tenemos que mantener a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Nosotros no necesitamos de una imagen para acordarnos. La imagen de Dios, sus pensamientos, está aquí en la mente de cada uno, en el corazón de cada uno, su palabra. Hay grupos religiosos que necesitan tener algo para acordarse. Nosotros no. Nosotros tenemos a Dios y debemos de tenerlo grabado en la mente y en el corazón. Dice Salmo 9, capítulo 9, versículo 17: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Y aquí Seol debe ser traducido como lugar de tormento, porque la palabra Seol es hebrea y la palabra Hades es griega, pero ya saben que está dividido, y aquí es el Seol, es el lugar donde está el rico, el lugar donde tenía poquito de haber llegado, ya estaba lamentándose, ya quería una oportunidad. Pero algo también que nos menciona este pasaje es de que si nos olvidamos de Dios, aparte de ser considerados ingratos, negligentes, y aparte de que vivamos amargados aquí en la tierra, seremos considerados malos, porque todos los malos serán trasladados. ¿Cuáles son todos los malos? Todas las gentes que se olvidan de Dios. Y nosotros no somos así. Nosotros no nos olvidemos de Dios nunca. Seamos agradecidos, porque Dios nos ha limpiado, porque Dios mandó a su Hijo, porque Él sufrió por nosotros, para darnos libertad, para darnos salvación. ¿Dónde están los 9? ¿Dónde estamos todos los que hemos sido limpiados? Ahora no veamos si faltó alguien, no vino aquel hermano, veamos a nosotros. Dice el hermano, hagamos la palabra propia, que sea para nosotros. Porque una de las ilusiones que tenemos, que tiene todo cristiano, que tenemos todos cristianos, es llegar a ver a nuestro Redentor, es morar eternamente con Él. Pero los que se olvidan de Dios recibirán lo mismo que ellos hicieron aquí en la tierra, lo mismo recibirán de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, para concluir, Mateo 25, en la mañana lo nombraba el hermano, aquellas vírgenes insensatas, de aquellas 5 vírgenes que no se prepararon, de aquellas 5 vírgenes de que no se olvidaron por completo de Dios, se olvidaron por completo de su Señor, porque no se prepararon para ese encuentro. Y cuando el Señor vino, para no leer todo el pasaje, Mateo 25 nada más, del 11 al 13, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas Él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo que ustedes quiénes son. De cierto os digo que no me acuerdo de ustedes. De cierto os digo que me he olvidado de sus nombres. ¿Por qué? Porque ustedes se olvidaron de mí. Todos los que se olvidan de Dios van a recibir lo mismo, la misma retribución, la misma paga, lo mismo del Señor. ¿No te acuerdas del Señor tu Dios aquí en la tierra? En el día del juicio del Señor tu Dios tampoco se acordará de ti. Has sido redimido por la sangre preciosa de Cristo, has sido limpiado por la sangre de Cristo, pero no regresas para darle gloria y honra estando a sus pies, como cantamos ahorita en el canto 113, a los pies de Jesucristo, para darle honor, para darle agradecimiento. Entonces Él también se va a olvidar de nosotros. Y en el día más importante de nuestra existencia, porque no vamos a dejar de existir, vamos a estar eternamente, ya sea en el tormento o en el cielo. Y el día más importante, el momento más importante de toda nuestra existencia es en el día del juicio. Ese va a ser el día que más va a importar para nosotros. Queremos ser reconocidos, que diga el Señor, este es mi hijo Mauricio, tú vas para allá. Es
será? No me acuerdo, esto va para acá. Si uno se olvida de Dios, ese día que venga el Señor, o ese día que estemos en su encuentro, Él también se va a olvidar de nosotros. Él nos va a decir: ¿y tú quién eres? A ti no te conozco. No sé quién eres, no sé quién fuiste, porque de verdad no te conozco. Y qué triste se siente, qué lamentable va a ser que algún día oigamos esas palabras. Pero qué felicidad, pero qué alegría, pero qué bienaventuranza va a decir: este es mi hijo, ven, tú entras a la gloria. Por ello, hermanos, no nos olvidemos de Dios si es que algún día queremos estar ante su presencia. Si es que queremos decir: este fue diligente, este fue agradecido, este fue una persona que no se olvidó, que vivió feliz a pesar de la adversidad, porque siempre estuvo al lado del Señor y Salvador Jesucristo, siempre estuvo con el Espíritu Santo, siempre estuvo con el Padre, siempre estuvo en comunión. Entonces a Él sí lo conozco. Pero si nos olvidamos de Dios, también Él se olvidará de nosotros. El Señor Jesucristo se olvidará de nosotros en el día cumbre de nuestra existencia, en el día en donde vamos a ser glorificados, o vamos a ser abandonados, o vamos a ser echados a aquel lago de fuego donde está el lloro y el crujir de los dientes. Dios los bendiga. Amén. Amén.